Inicia grabación. Buenos días, bienvenidos sean a su salón virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para dar comienzo a una clase más de este módulo. eh, este módulo eh, de derecho probatorio. Entonces, ayer estamos viendo algunos aspectos importantes sobre un concepto sobre la verdad. Hicimos un recorrido desde todo lo que se ha realmente pensado sobre el tema. Creo que es todo lo que se puede pensar sobre, sobre un tema. Desde y lo que realmente como personas alguna vez hemos concebido sobre el tema de la verdad. Vimos que desde los antiguos griegos, la verdad era este, eh, considerada como el ser, como la realidad. ¿Cómo fue variando eso para concentrarse en una cualidad lingüística con Aristóteles? Y cómo fue evolucionando eso em, para en la posmodernidad, eh, contraponer el discurso clásico de similitud de las palabras a la realidad con una simple retórica. Vimos cómo de esta noción proviene la negación misma del concepto de verdad. Y por eso, al negarse el concepto de verdad, se niega también el concepto de falsedad, dando así lugar a lo que se llama posverdad. Y que para el derecho se quedó en la visión clásica, la visión aristotélica, la visión realista, objetivista, donde la realidad efectivamente existe y nosotros conocemos la realidad. Y, bueno, esto empezó a cambiar, bueno, de muchas formas. Pero el hecho es que hoy por hoy el tema de la verdad es un tema que prácticamente no se discute. O sea, se van a encontrar muy pocos filósofos, pensadores que realmente estén tratando de aportar cosas nuevas sobre la verdad. En todo caso,
eh, se encontrarán a alguien que eh, quiere postular, eh, eh, quiere reafirmar una posición que ya fue tomada en el pasado. Este, y eso influye directamente en el tema de la prueba, porque la prueba es el acercamiento del órgano jurisdiccional con la verdad de los hechos. Nosotros queremos que se resuelva conforme a la verdad de los hechos. No queremos que se resuelva conforme a alguna eh, retórica y que si fulano habló muy bonito, entonces él tiene la verdad. No, queremos, queremos todos como abogados que nos ciñamos a los hechos reales. No sé si alguno de ustedes se ha aficionado a la literatura, que le guste, por ejemplo, leer a Jorge Luis Borges. Él tiene un cuento eh, muy bueno que se llama Emma Suns. Emma Suns relata la historia de una niña, bueno, que no era una jovencita, este, que eh, sabía que su papá trabajaba en una fábrica haciendo, que hacía algo, eso no lo recuerdo, y, pero su papá se había visto sometido a muchas presiones, se pelaba constantemente con el jefe. Entonces, un día le llegó la notificación de que su papá se suicidó. Entonces, lo que pensó esta niña es, claro, es culpa del jefe, pero no tengo ninguna posibilidad de ir a acusar al jefe. Entonces, lo que hizo la niña fue este, vestirse de prostituta, eh, ir a un puerto y meterse con un marinero, pero su intención era que no se creara ninguna relación sentimental. Entonces tenía que ser un marinero feo. Entonces se buscó un marinero feo, hicieron lo que hicieron, luego le pagó y se fue el marinero. Entonces la niña se quedó así. Y así fue con el jefe de su papá. Y pues para presentarse, para decirle algo. Y este señor él empezó a decir, oh, el pobre de tu papá, no sé qué, que lo estimamos mucho, y sabía que era pura mentira. Eh, la niña esta sacó una pistola y le dio un tiro, lo mató. Llamó a la policía. Entonces, eh, la policía, eh, ella le dijo, intentó abusar de mí y tengo las pruebas. Eso sí tengo pruebas. Intentó abusar de mí. Abusó de mí. Me voló.
Entonces, por eso, en defensa propia, lo maté. Entonces, como que dice, pues sí, sí, tienes razón, sí, es verdad. Entonces, pues así se hizo justicia por su propia mano, la niña Emma Sons. Y es un típico caso de posverdad. O sea, no es verdad, pero sí es verdad, pero eh, 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 es una cosa que no se apegaba a los hechos, por lo tanto, no era totalmente verdad. Entonces, sabiendo toda esta historia, es muy fácil defender a la víctima, porque, pues, hombre, o sea, no es verdad que ella haya sido violada por el jefe. No es verdad. Sí es verdad que el jefe hizo algo eh, contra ella, sí. O sea, eh, se llevó muy mal con su papá, sí. Eso es una manera, si quieren, de afectar a la propia niña. Sí, ok. Pero depende de qué lugar estamos a favor o en contra de la posverdad. Sí, no. Y pues vamos a- a pasar. Les voy a presentar unas láminas. Lo voy a compartir. Lo- esta, o sea, no es tan rápida como quisiera. Y llegamos a este, esta, esta exposición. Les dije que iba a ser un poco más jurídica y pues vamos a empezar por hablar de la prueba como tal. Probar es una actividad humana, no es algo que le corresponda al derecho, es algo que está muy especialmente presente en la ciencia. La ciencia el método científico exige pruebas. Si no tienen pruebas, cualquier aserción científica que carezca de pruebas no, no es aceptada por la comunidad científica y por lo tanto se desecha. ¿Cuántas veces hemos exigido pruebas eh, a nuestros papás de que eh, eh, algo pasa como... ¿Cuántas veces hemos querido, por una prueba empírica, estar el día en la noche del 24 de diciembre despiertos para ver si vemos a Santa Claus? Necesitamos una prueba. Es una cosa que tenemos eh, inserta en nuestra naturaleza humana.
Bueno, ya por lo que se refiere al derecho, podemos decir que el derecho probatorio es una subrama del derecho procesal, que se basa en como les dije, eh, es, es una de las cosas más importantes del derecho procesal. Sin pruebas, en un expediente, se da por eh, terminado el asunto. O sea, las pruebas es algo que es em, de necesidad absoluta. Pero claro, un juez tiene este problema que lo tienen todos, que lo tenemos todos, que nos topamos con un muro infranqueable. Un muro infranqueable que es el pasado. No queremos saber cuál es la verdad de un hecho, pero el hecho está en el pasado. Acuérdense que la realidad es un desierto, es un desierto, es un desierto que realmente está en el pasado. Eh, Esto, que no podemos ir al pasado, es una eh, eh, realidad que sabemos intuitivamente y se plasmó de modo científico, si quieren, en el siglo, no, a principios del siglo XX, por un científico, un físico, este, que analizó o sacó una conclusión del principio de, de de las leyes del universo. Este científico expresó que eh, es fundamentalmente imposible ir hacia el pasado. Es decir, el tiempo tiene una flecha de que viene de el pasado se convierte en futuro. Bueno, no, al revés. El futuro se convierte en pasado. El futuro se convierte en pasado. Y así, cada instante, el futuro se va convirtiendo en pasado. Hay una duda este, que realmente no se ha podido eh, eh, resolver, y es que si hay átomos de tiempo, o sea, hay partículas mínimas en que se divide el tiempo, o si el tiempo puede dividirse infinitamente, es algo que no sabe. Al menos no se ha encontrado ningún átomo de tiempo. Entonces, la flecha del tiempo es de futuro a pasado. El futuro se convierte en pasado. Esta es la flecha del tiempo. Por lo que
un juez, un magistrado, ninguna persona puede viajar al pasado para corroborar que fueron ciertos y reales los hechos que presenta una de las partes. Si es imposible viajar al pasado, y si el pasado se plantea como un muro infranqueable, todas las pruebas, todas, aún las que dicen que son directas, realmente son indirectas. Una prueba directa sería que el juez regresara al pasado al momento en que ocurrieron esos hechos y viera cómo ocurrieron. Pero, pero esto es algo imposible. El juez siempre está ante una realidad ausente, ante una realidad ausente. Por eso tenemos que utilizar, cuando hablamos de términos jurídicos, tenemos que utilizar la palabra verdad de algo que no tiene ya sentido como dispositivo sintáctico que permite o sea, más bien, tenemos que utilizar la palabra verdad como un simple dispositivo sintáctico que nos permite un asomo de comprensión. Porque la realidad es un fantasma, está muerta. Está muerta, pero sigue vigente. Tan sigue vigente que existimos. Somos fruto del pasado. Claro que sí. Em, el mismo Nietzsche veía la imposibilidad de llegar a su eh, que hubiera culminado su idea. Dice, bueno, pues Dios está muerto. Él, él, él no es que haya obviamente matado a Dios, ¿no? Lo único que hizo fue decretar, nos comportamos, fíjense, como si Dios hubiera muerto. O sea, ya no hablamos de Dios, poca gente eh, tiene en sus discursos el tema de Dios. Sin embargo, siguen vigentes sus sombras, las sombras, como le decía, las sombras de Dios. Que las sombras de Dios, la principal sombra de Dios es la verdad, las reglas. Y no nos liberaremos de Dios hasta que nos liberemos de sus sombras. Eso es lo que decía. Entonces, eh, ya digamos, eh,
a que un órgano jurisdiccional siempre está ante una realidad ausente. Esa realidad ausente, perdón, permite la interpretación. Permite la interpretación porque es el desierto del real, el desierto en el que se pueden plantar interpretaciones. Es como algo parecido a los sueños. No sé si ustedes recuerdan algún sueño en su vida, pero siempre, en el 98% de los casos, hablar de un sueño es reconstruir el sueño, es reinterpretar el sueño. Eso es lo que pasa con las pruebas. Eso es lo que pasa, en cierto sentido, con toda la ciencia. Las pruebas, las pruebas tienen un contenido en directo, siempre. Y sobre todo cuando se trata de ciencias humanas, el contenido es más directo aún. Queremos llegar a a la verdad de un hecho, pero la verdad de un hecho no siempre es lo que nosotros queremos, nos conviene. Entonces, queremos hacerle creer al juez que los hechos fueron de una forma, este, de una forma diferente. Aquí estamos ante una, un, ante algo que es, pues, pues es discutible, pero yo creo que no admite mucha discusión. Y es que al juez le vas a plantear las pruebas, a demostrar cómo fueron las cosas. Al juez lo vas a convencer. Luego entonces no es otra cosa la prueba que un intento de convencimiento de, a- de un hecho a una persona que no estuvo ahí, que no fue testigo de los hechos, que no me sacó su regla para medir. eh, no estuvo ahí. Por lo tanto, en este mundo de interpretaciones que nos permite o que nos arroja siempre la cuestión el asunto de la prueba, este, podemos intentar dar una primera definición de prueba como hecho o evidencia, como objeto. O sea, una prueba puede interpretarse como, aquí está la prueba, aquí está la pistola. Un hecho de evidencia, una razón, argumento que se utiliza para demostrar la verdad o la falsedad de una hipótesis, de un relato o una teoría.
para que el juez crea nuestra teoría, nuestra hipótesis. Porque lo que le presentamos al juez en la demanda, en los antecedentes, es un relato. Bueno, señor juez, las cosas pasan así, ¿no? En materia este, electoral, muy típico. Yo soy este, militante del partido X. El partido X tiene en sus estatutos que la pru- que la que, que, que se van a elegir las candidaturas en una asamblea por, por mayoría de la asamblea. Aquí tengo una prueba para demostrar que sí se llevó a cabo esa asamblea. Pero tengo igualmente prueba de que esa asamblea no fue válida. No fue válida porque no se reunió el quórum necesario. A ver, ya vamos a ver, esa prueba no la puede tener el actor y de qué manera la puede este, llegar a adquirir. Pero eh, a los magistrados se les va contando una historia de una persona que se metió a un partido que ese partido tenía un mecanismo de elección de candidatos a través de una asamblea, que esa asamblea se reunió o no se reunió. Entonces, por fin, de lo que se queja finalmente este militante es de que eligieron a fulano de tal como candidato y no a mí. Yo eh, tenía más derecho que fulano de tal, porque yo tengo más antigüedad en el partido, o porque yo tengo más popularidad, o porque yo soy mujer, o porque yo, lo que sea, según los estatutos del partido. Entonces, ese relato, ese relato quiere causar un convencimiento en el aparato jurisdiccional. El primero que se convence realmente es el secretario, que lee el expediente y dice, pues sí, tiene razón, sí. Y le va y le dice a su jefe, al magistrado, sí, este fulanito tiene razón porque pasó esto y esto y esto, ¿no? Entonces, así es el mundo de las pruebas. Vamos a ver cómo se entiende prueba en un sentido amplio. En un sentido amplio, hace referencia al conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y por el propio juzgador, o juzgadora, obviamente, con la finalidad de lograr certeza de este o de esta sobre los hechos controvertidos o objeto de prueba. Es lo que estaba diciendo.
El, el objetivo es buscar una certeza, un convencimiento del juzgador, la juzgadora. Este, y como hemos visto, eh, que el aparato jurisdiccional no tiene acceso realmente al pasado, no puede regresar al pasado, para ver si realmente hubo o no hubo ese quórum que alega ese militante. Pues lo único que le queda, pues es, pues pruébamelo, ¿no? Preséntame una prueba lo suficientemente convincente como para que yo esté em, seguro de que las cosas pasaban así. En este momento viene otro concepto muy importante que, que, este, que viene a completar eh, una parte de la labor del juez, que es la carga de la prueba. Como vemos, la carga de la prueba no solo se presenta en todas las materias del derecho. Mentiría yo si les dijera que es materia electoral, ¿no? Sabemos que no. Este, pero sí, lo que les puedo asegurar es que es fundamental para hacer posible la aplicación del derecho. Porque ese juez tiene que saber cómo pasan las cosas. Tú vienes y me presentas un relato. Según este relato, tú eres militante, los estatutos de tu partido dicen que las candidaturas se eligen a través de una asamblea. Me dices también que se convocó esa asamblea. Me dices que no eligieron al candidato que le deben elegir, o sea, a ti, o sea, que eligieron a otro o a otra. Entonces, puede ser que las cosas se hayan pasado así y que el militante no tenga la manera de comprobar eso. ¿De quién es la carga de la prueba? Del militante. El militante debe de comprobar, pues, que es militante. Eso se comprueba muy fácil. Debe comprobar que los estatutos no los debe comprobar porque ese derecho, el derecho no se debe probar, como veremos más adelante. Solo aludir a que los estatutos, el artículo fulano de los estatutos dice que se eligen las candidaturas por medio de una asamblea. Y, el militante solamente puede presentar unas testimoniales. Yo y tres amigos más decimos
que sí se presentó, que sí se organizó la asamblea. Pero como no tengo la manera de probarlo, este, como no tengo la manera, o sea, si se elige en esa asamblea a una persona distinta a la que se debe elegir, se conforme a los estatutos, ahí todavía no pasa nada. En el momento en que el partido va y registra al candidato, entonces ahí sí, los otros pueden quejarse. Bueno, se supone que ya pasó todo eso, que el partido ya fue, ya registró a ese candidato. Entonces tengo la carga de la prueba. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué tengo la carga de la prueba? ¿Qué es lo que debo probar? Sí se reunió eh, esa asamblea y sí no hubo el quórum que yo digo que no hubo. Esto, este asunto de la carga de la prueba se basa en un principio jurídico que se maneja desde la época de los primeros juristas romanos, que es una prohibición. Es una prohibición en el non liquid. No, non liquid significa no está claro. El juez debe tener claro, el juez, con eso me refiero también a la jueza, debe tener claro de qué fueron los hechos, sobre qué va a resolver. Por, por lo tanto, debe tener las pruebas de los hechos de respecto a los que va a resolver. Esto este principio se convierte, se formaliza en, en el artículo 19 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación Materia Electoral, que dice que si no aporta la prueba, eso no sea motivo. Fíjense que es muy importante, muy importante. Si no aportas la prueba, no sea motivo para que el juez deseche tu caso. Simplemente la sala va a resolver conforme a los elementos que obren en autos. Y el artículo 21 de la LEGIPE que dice que eh, el, los, el INE o sea, la autoridad jurisdiccional o la autoridad administrativa electoral podrán requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos
agrupaciones, organizaciones políticas, en particular cualquier elemento o documentación que obren en su poder, que obrando en su poder pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. Asimismo, en los casos extraordinarios pueden ordenar que se realice una diligencia o prueba que se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una relación jurídica completamente reparable de la violación reclamada, o sea, un obstáculo para resolver dentro de los procesos establecidos de conformidad a lo señalado con las leyes aplicables. Esto nos indica que no, si se presenta un asunto a la sala y no está suficientemente claro, porque no hay suficientes pruebas, y la sala puede decir, oye, oye, creo que falta esto, creo que falta esto. Entonces, a todo mundo le puede pedir que presente esa prueba, o podrá requerir a eh, una diligencia este, eh, extra. Pero en caso de que no tienen pruebas, en caso de no tener pruebas y tampoco tener el resultado de o sea, que las partes no presenten pruebas y que una vez que la sala pidió que se desahogue la prueba, no consiguió desahogar la prueba, entonces, ¿qué hace? La sala no puede, ya no tengo pruebas. Entonces, por lo tanto, voy a sobreseer el asunto. No, no. La sala resuelve conforme a lo que tiene. Por lo tanto, nos lleva a un aspecto fundamental de este asunto de la carga de la prueba, que es que no es una obligación de las partes. No es una obligación. No es una obligación. Si tú quieres presentarte a un juicio sin pruebas, puedes hacerlo, pero asumes el riesgo de que no se produzca. Simplemente, tú asumes. Yo digo que se presentó una asamblea, que eligieron al candidato a una asamblea, pero no lo pruebo de ninguna manera. Pues el partido puede contestar, fíjate que no ha habido ninguna asamblea. Al otro candidato que elegimos, lo elegimos conforme a otro sistema que no te fijaste, que también dicen nuestros estatutos, pero no hubo asamblea. Entonces, no es una obligación, sino una cuestión de, puede ser que te afecte o no te afecte. Esto es especialmente discutible cuando se habla, como lo vamos a ver más adelante,
de, unos asuntos en los que se invierte la carga de la prueba. Puede ser que esa inversión en la carga de la prueba signifique una gran injusticia. No sabemos, hay que matizar el hecho de que la prueba, la carga de la prueba, sigue siendo o no una noción válida. Eso, esto viene porque la carga de la prueba se invierte en materia laboral, la carga de la prueba en muchos casos la tiene el patrón. En los casos de un partido político, en este caso que les puse, la, la carga de la prueba sí la tiene el militante, pero la debe presentar el partido. Bueno, ya lo veremos más adelante. O en los casos de abuso sexual. En muchos se han entendido, y sobre todo ahora este, que se ha visibilizado mucho la problemática del abuso que tiene una cultura machista, patriarcal, a la mujer que la utiliza, y no solo a la mujer, digo, en términos generales, ¿no? Pero la mujer, obviamente que no tiene pruebas. En ese, pensemos otra vez el caso del cuento de Borges, de Emma Suns. O sea, ¿cómo pudo probar ella que lo que le pasó realmente fue una violación o no fue algo consentido por las dos partes? No lo puede probar. Y si a la mujer en estos casos, se le permite eh, invertir la carga de la prueba, con su simple dicho, ya se tiene por probado que un hecho, una conducta, pues se pueden dar casos, bueno, en la mayoría de los casos, digamos, sí está bien, porque este, eh, de hecho las mujeres no pueden probar si hubo un tipo de abuso. No, no, el abuso sexual no tiene que concluir necesariamente en una violación. Puede ser de muchas otras formas. Un acosador, ahora que, ahora que tenemos a un gobierno que, que pone en puestos de autoridad o quiere poner en puestos de autoridad a gente con sospecha, con acusación de acoso sexual. Bueno, puede ser que sea algo correcto y muy justo,
puede ser que no. Yo creo que a mi parecer es un tema que no ha sido totalmente resuelto. Mira, son las 9 de la mañana en punto. ¿Qué tal? 9:01. Sí, regresamos en 5 minutos. Sí, regresamos a las 9:06 para um, ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, ya se quitó la presentación. Ok, muy bien. Entonces, apagamos nuestras cámaras y a las 9:06 estamos aquí, otra vez. Muchas gracias.
Bueno, ya estamos otra vez para poner la segunda parte del día de hoy. Estamos analizando qué significa la carga de la prueba. Hemos visto que es una cosa necesaria, indispensable, para que el juez resuelva un caso y que según el principio non liquid, el juez tenga o no tenga pruebas va a resolver. Este, y que según los, los artículos 19 y 21 de la ley de medios nos hablan de qué es lo que tiene que hacer el órgano jurisdiccional electoral respecto a la ausencia de pruebas. Bueno, cuando no hay, pues las piden y si se las den o no se las den, no importa, resuelve conforme a lo que tenga, conforme a lo que obre en el expediente y que eh, vimos que en la carga de la prueba se ha puesto en duda el concepto mismo de carga de la prueba, se puso en duda porque se ha invertido la carga de la prueba en algunos casos, en algunas materias, materia laboral, y cuando se trata de, de, de abuso sexual, este, es inversa la carga de la prueba, lo que nos lleva a analizar las dos perspectivas que hay sobre la carga de la prueba. Tenemos la perspectiva estática, la clásica, de toda la vida, pero de toda la vida, de todos los siglos, em, que se basa en el sentido común, que nos lleva a afirmar que los dichos, lo que se dice, es lo que se debe probar. Probar incumbe al demandante. Esa es la primera regla de la carrera de la prueba en desde la perspectiva estática. Luego, con la misma lógica, el demandado debe probar los dichos, los hechos en que sustenta su defensa.
el demandado debe... O sea, aquí la regla es que quien dice algo debe probarlo. Y la tercera regla de si no se prueba, se absuelve al demandado. O sea, eh, esto viene con una tradición, como ustedes se dan cuenta, del derecho penal. Vamos a absolver al reo. Bueno, absolver al reo si no logro probar que fue el autor del crimen. ¿Cuántas, cuántos casos se han desechado o se han concluido por falta de pruebas? No, pues sí, efectivamente, em, Miguel Pérez Ramírez eh, amaneció muerto en su casa. Sí, efectivamente, su esposa es la beneficiaria de todos los seguros de vida, que es mucho dinero. Sí, efectivamente, a su esposa le convenía envenenarlo. Amaneció envenenado, pero no se pudo probar que su esposa fuera la, la asesina. Entonces, por falta de pruebas, absolvemos a la esposa. Bueno, esta es la perspectiva estática. Junto a la perspectiva estática, es- existe también la perspectiva dinámica. La perspectiva dinámica es, como lo veíamos, aquí se ve claramente una justicia, un, un dibujo de la justicia que siempre se muestra con los ojos vendados. Aquí nos están diciendo que la justicia tiene que tener los ojos vendados, pero para muchas cosas. Pero más bien debe verla, tiene que estar pendiente de qué es cuál es la realidad. Y si la realidad es que el obrero no se puede defender porque no tiene modo de probarlo, o que la señorita recibió un abuso de tipo sexual. Entonces, nuestra perspectiva dinámica se em, muestra o se concluye principalmente, aquí es carga laboral, es material laboral. Carga dinámica, la prueba en material laboral. Esta jurisprudencia se refiere a que el IMSS es el que debe
presentar las pruebas de las semanas de cotización de los trabajadores. Imagínate, imagínense ustedes, si la carga de la prueba correspondiera al trabajador, debe demostrar que trabajó 65 semanas. No, no, realmente no. Es algo que excede, que excede toda racionalidad. Eh, este, la, la carga de la prueba, como vemos aquí, nos lleva, si la prueba nos lleva a la verdad, y la verdad es una categoría lingüística, como vimos hace en la clase pasada, entonces lo que se deben demostrar son los enunciados. Realmente, en la carga de la prueba, eh, se dirige a convencer al órgano jurisdiccional de la verdad de unos enunciados. Los enunciados que presenta el actor o la actora en su demanda. ¿Y qué clase de no todos los enunciados se prueban? Sino enunciados que se refieren a hechos. Por ejemplo, estos, ¿no? Había un arma en el domicilio al acostado. X amenazó a W en repetidas ocasiones. Y preparó un plan para matar a Z. H pagó una cantidad X de dinero a M. R conocía el estado financiero en la empresa. También podemos, tienen que ser hechos, algo que haya ocurrido en la vida real, empírica. Por ejemplo, los postes de luz, entre poste y poste, debe haber 60 metros. Pero ¿qué pasa si la compañía de luz, eh, este, la CFE, para ahorrarse postes, los instala no a 60 metros, sino a 80? Con eso, los cables se caen. O sea, es mucho peso y se caen. Y puede ser que le haya caído en la cabeza a alguien. Entonces, yo voy a probar un hecho. Este poste estaba a 80 metros de este otro poste, cuando la norma dice que deben estar a 60. Entonces, claramente, o sea, son cosas que pasan, que ocurren. Eso es la materia de la prueba, los hechos. Y más concretamente, los enunciados sobre los hechos. Porque si ustedes si se fijan,
Lo vamos a preguntar después, pero ¿qué es lo que se está probando? Les pregunto a ustedes. ¿El hecho o el dicho sobre el hecho? Yo creo que después de decirles todo lo que les dije, está claro que lo que se prueba son los dichos sobre los hechos. Yo puedo decir, el, el, el poste estaba a 80 metros, no a 60. Bueno, pues tengo que probar lo que dije. Y una manera de probar lo que dije directamente es irme a los hechos reales. ¿Qué hechos, qué es lo que no se debe probar? Ya vimos lo que sí se debe probar. Ahora, la pregunta en este binario, pues, si hay algunas cosas que sí se deben probar, puede haber otras cosas que no se deben probar. Y la ley es muy clara. No se deben probar, para empezar, el derecho. El derecho no se debe probar. No voy a convencer al juez de que el artículo 17 de la Constitución dice lo que dice. En todo caso, no debo ni citar la ley. En caso de que me interese por alguna razón, simplemente la cito. Bueno, esto, ¿cómo dice el artículo fulano? Eh, la consecuencia jurídica de este hecho es esta hipótesis es tal hecho. No se debe probar ni las leyes, ni las jurisprudencias, ni los tratados internacionales. Tampoco se deben probar los estatutos de los partidos políticos, porque se supone que el INE tiene al día todos los estatutos. Es más, el tribunal tiene los estatutos de los partidos políticos. O sea, es algo que se conoce. No hace falta probar que la asamblea, que el artículo 23 dice que se eligen por asamblea. Tampoco se deben probar los hechos notorios. Por ejemplo, que en México a las 12 del día hay luz del día. Pues es un hecho notorio. O que el presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. Es un hecho notorio. No hace falta probarlo. Estos hechos notorios, según esta jurisprudencia, son cualquier acontecimiento del dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social al momento de que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto de la cual no hay duda ni discusión. De manera que al ser notorio exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió
o donde se transmita el procedimiento. Tramita el procedimiento. En este jurisprudencia hace mucho énfasis en el medio social. Y tienen razón, porque lo que es un hecho notorio para nosotros ahora puede no ser un hecho notorio para los beduinos de Arabia Saudita, o para los esquimales de Laponia. Em, por ejemplo, los esquimales tienen 18 maneras de decir, de llamarle a la nieve. 18 formas de llamar a la nieve. O sea, ellos distinguen la nieve de 18 formas diferentes. Nieve congelada, muy congelada, hielo, frappé, no sé, nieve así de suelta. Para lo que nosotros necesitamos un adjetivo. Para, si necesitamos, si, que, si queremos llamar a la nieve muy dura, tenemos que ponerle nieve y ponerle el adjetivo muy dura. Ellos tienen una sola palabra para decir eso. Entonces, que sea un hecho notorio para los esquimales no es lo mismo que para nosotros. Que sea un hecho notorio para una comunidad indígena puede ser, bueno, puede no ser lo mismo que sea un hecho notorio para un habitante de la Ciudad de México o de Guadalajara. Que sea un hecho notorio en 2022, pues puede ser que no sea un hecho notorio en 2015. En 2015 nadie usaba cubrebocas. Ahora todo el mundo usa cubrebocas. Puede ser que... Entonces eso es lo que no se debe probar, porque se excede, ya van, es sobreabundante la prueba. O si yo quiero probar que el agua moja, no tiene sentido hacer este tipo de pruebas. Tampoco se deben probar los hechos imposibles. Imagínate, el, si una, digo, llevándolo a un extremo, el actor en su demanda dice que el círculo es cuadrado, no se le puede pedir que lo pruebe, porque no hay círculos cuadrados. Es imposible que exista un círculo cuadrado, porque o es círculo o es cuadrado. De modo que un círculo cuadrado es algo que rompe con la ley más básica de la lógica, y es el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo sentido. Un vaso no puede estar lleno de agua y estar vacío de agua al mismo tiempo.
Tampoco se deben probar los hechos reconocidos. Un hecho reconocido pues, es aquel que em, expresó una de las partes y que la otra de las partes, dentro de un plazo muy largo, muy extenso, tiene que conformarse o decir que no fueron así las cosas. Porque si no dice que fueron así las cosas, ya lo reconociste, ya no puedes probar. O a menos de que venga una prueba superviniente, este, tienen que pasar muchas otras cosas para que un hecho reconocido eh, se, eh, se pueda probar en contrario. Sí, esto lo sabemos, em, que es la típica cosa con la que se van muchos tribunales, que, ya no dijiste lo que ya los aceptaste, ya, ya te muelas. Tampoco se deben reconocer algunos hechos que se presumen legalmente. Se presume legalmente que una mujer que dice que fue objeto de em, acoso sexual, por su simple hecho, por su simple hecho, se tiene como que sí ocurrió. Pero también no lo llevamos solamente a la carga de la prueba, sino otro aspecto. Por ejemplo, cuando decimos, em, imagínense el caso de un conductor de un coche que se estrella contra una pared y lo sacan del coche, está muerto. Pues lo natural sería eh, muerto y con golpes fruto del choque. Lo natural sería decir, se murió por el choque, por causa, la causa de su muerte fueron los golpes que le produjo su coche a raíz del choque que tuvo. Y aquí digamos, por el principio ontológico, que lo ordinario se presume y lo extraordinario es materia de prueba. Porque si el tipo apareció muerto con golpes, no tengo que probar que se murió por, por los golpes de, que le produjo el choque. Pero o sea, a mí me interesa demostrar que no se murió por eso, que un minuto antes o medio minuto antes de chocar le dio un infarto y que por ese infarto perdió el control del coche y se estrelló contra la pared y pues se le hicieron
los golpes. Entonces, eso sí, tengo que probarlo, porque eso es algo extraordinario. A ver, yo creo, lo más lógico es que se haya muerto por efecto del choque. Pero tú dices que se murió por otra cosa. A ver, prueba, prueba que se murió por otra cosa. Este, y si eso es objeto de prueba. No, no es objeto de prueba los hechos presumidos legalmente. Tampoco son objeto de prueba los hechos cuya prueba prohíbe la ley. O sea, las conversaciones, eh, o sea, el espionaje lo prohíbe la ley. Pues no, no puedo presentar como prueba una, una conversación, una grabación, aunque realmente haya pasado, y aunque sea algo que, por ejemplo, convenció a todo el público. Se presentó la prueba ante tribunales, pero a la vez se presentó en televisión. Entonces eh, toda la opinión pública ya se convenció por esa prueba y dijo, ah, claro, es culpable. Entonces, esa prueba no se permite, no se permite en un eh, el procedimiento eh, jurisdiccional. Así vemos cómo la verdad, la noción de verdad, cuando se convierte en verdad legal, sí, la verdad, por el hecho de ser una propiedad lingüística es muy estrecha, por esas mismas provisiones, es más estrecha aún. Entonces, la verdad legal puede ser muy distinta a la verdad real, porque el órgano jurisdiccional está obligado a únicamente em, decidir o resolver conforme a lo que tiene en, eh, eh, conforme a lo que obran expedientes. Si esto no puedo obrar en el expediente, porque está prohibido, pues digamos que el juez tiene que resolver conforme a tres elementos, tres de 3,000, tres de 3 millones. Es hay una limitación de la actividad jurisdiccional. Tampoco se deben probar los hechos impertinentes. ¿A qué se refiere con impertinentes? A que, regresando al ejemplo del candidato, al militante que no lo eligieron como candidato, prueba eh, que el militante, prueba
que hubo una asamblea, pero también prueba que su coche es azul y pone unas fotos. Y, pues sí, es un hecho, su coche es azul, pero es un hecho impertinente porque no viene al caso. No tiene sentido que eh, trates o intentes demostrar una cosa que no es materia de la litis, no es materia del juicio que estamos resolviendo ahora. Como tampoco se deben demostrar los hechos que son materia de cosa juzgada. Un hecho que es materia de cosa juzgada, o sea, cuando ya una sentencia firme dijo o resolvió tal cosa, entonces, entonces es derecho. Esto es algo semejante a, a la, a la provisión de eh, probar el derecho. Una, una sentencia se convierte en derecho. Por eso no se puede probar, no se puede. eh, la prueba tiene igual modo de poco sentido en estos casos. Bueno, he ido muy rápido. No sé si hasta aquí hay alguna duda respecto a la exposición. O, bueno, si no hay em, más dudas, quisiera por último, en esta clase, hablar de de otro concepto que, que es de vital importancia en materia probatoria. Y nos estamos refiriendo al estándar de prueba. Al estándar de la prueba. ¿Qué significa estándar de la prueba? Es qué tan difícil lo voy a hacer para tener probada un cierto hecho. Eh, quiero ponerles el caso real. Eh, en un procedimiento, a mí ya le perdí la pista a la mitad laboral hace mucho, pero una de las cosas que debía hacer el trabajador era demostrar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje
demostrar que había una relación laboral. Porque si no hay relación laboral, pues no tiene sentido. O sea, no eras trabajador de esta empresa, por lo tanto, pues no podemos seguir porque esa empresa no se obligaba a hacer nada respecto a alguien que no sea su trabajador o que no haya sido su trabajador. Este caso real que les quiero mostrar es el caso de una, una persona, una señora que trabajaba en el servicio doméstico de otra casa, una señora, o sea, era la muchacha de una señora, y que la corrió. Usualmente no se quejan ante tribunales, pero en este caso sí. Se ve que le pagaban mucho, o que los patrones tenían mucho dinero, no sé. Pero demostró su relación laboral solamente con una servilleta en la que la señora le puso: me traes del mercado medio kilo de jitomates y una docena de huevos. Eso fue todo lo que presentó. Y se la tuvieron por válida. Con esa servilleta, con esa simple servilleta, se tomó como que la señora trabajaba para la otra señora. Se mostró la relación laboral. Pero ¿qué hubiera pasado si para demostrar la relación laboral tienes que presentar una copia firmada, una copia del contrato firmada por ambas partes? Y tienes que traerme también una, una eh, un, un acta, eh, este, mm, un comprobante notarial en el que tu patrona en ese momento te esté corriendo. Y tienes que traer, aparte, eh, eh, una prueba testimonial de alguien que compruebe que ese día fuiste tú a su casa. Un testigo que te haya visto entrar a la casa. Entonces, eso no lo hubiera podido cumplir la señora esta. Y pues, en caso de que se le haya hecho justicia o no, no sé, em, no hubiera tenido acceso a la justicia. Un estándar probatorio tan alto, no hubiera tenido acceso a la protección que dan eh, los, eh, los tribunales mexicanos.
em, esta, carga de la prueba es algo que está presente, sobre todo en los casos, en materia electoral, en los casos em, de nulidad de elecciones. A ver, ¿cómo pruebas? A mí me tocó, no llevarlo, a ver, me tocó verlo así de lejos, el caso de un municipio en el que el que se eligió presidente municipal. Se anuló esa elección. Se anuló por cualquier caso que sea. Bueno, se convocó otra vez una elección para elegir a ese presidente municipal. Y después de la elección, se volvió a impugnar la nulidad. Entonces, el magistrado lo que hizo es decir, bueno, esto realmente no es un juego, las elecciones no son un juego. No digo que no se haya configurado alguna causal de nulidad en este caso, pero el estándar probatorio tiene que ser mucho más elevado, no con simples sospechas, no que la última la quisieron anular porque tuvo un evento, el candidato, en lo que luego se construyó como una iglesia. Entonces ahí, en un sitio que luego ya son salón, ¿no? Para mucha gente, pero que sabía toda esa gente que en 2 meses se iba a bendecir, se iba a convertir en un templo. Entonces lo querían anular por la provisión de, de intromisión de culto religioso. Entre otras causas, ¿no? Creo que lo quisieron anular por otras tres cosas. Eso, dijo el magistrado, realmente es una simple sospecha. Que tú realices un evento en algo, en un lugar que en 2 meses se va a convertir en iglesia, no significa que tú mismo, que se haya configurado esa violación constitucional. Entonces, por lo tanto, al elevar un poco más los estándares probatorios, quedó, este, o sea, se pudo desechar esa demanda de nulidad. Y pues, así llegamos al final de lo que íbamos a exponer en esta clase. Em,
No sé si tengan alguna duda para estos últimos 3 minutos que nos quedan. ¿Algún comentario? Una vez que... eh, ah, ah, Jorge Rodrigo. Sí, doctor. Solamente para hacer un comentario, que ya que estamos tocando el tema de las pruebas, en materia electoral, pues he visto que la mayoría de los procedimientos especiales sancionadores, no son comprobados por insuficiencia probatoria, que muchas veces nosotros tenemos que también señalarle a la autoridad qué pruebas debe de requerir, porque muchas veces nosotros no podemos hacer actos de molestia y pues ahí le tocaría a la autoridad. Solamente mi comentario sería en ese sentido, porque pues casi el 80% de los procedimientos sancionadores resultan infundados. Gracias. Sí, ahí tiene mucho que ver la prueba. Ya vamos a ver la clase de mañana, que algunas pruebas no las puede, o sea, las puede ofrecer la parte, pero no las puede desahogar, que las desahoga el partido político o las desahoga otra autoridad, como lo vimos con la jurisprudencia esta de, del IMSS. O sea, yo voy a pedir una pensión, y si el IMSS dice que no porque no he cumplido las suficientes semanas, pues el IMSS debe probar que no tengo las suficientes semanas. No, no soy yo el que tiene esa carga. Eh, sí he sabido que lo que se refiere al procedimiento sancionador especial, especial sancionador, tiene mucho problema de ese mismo estilo, porque eh, pues se reclama que un spot no fue, no es conforme eh, a lo, a lo, a lo que se debe hacer, que es pasó la pauta, este, eh, con otro caso. No, el manejo de la pauta viene siendo responsabilidad del INE. Entonces, pues no puede ofrecer pruebas en ese sentido el propio actor. Por lo tanto, eh, cuando yo, la verdad es que no tengo mucha experiencia en el procedimiento especial sancionador, este, pero sí, por esta misma lógica, los problemas que se han presentado son que la parte no puede presentar, no está en su mano presentar las pruebas. Este, y pues algunas veces eh, pues sí, eso es la causa de que se tengan infundados muchos procedimientos. Muy bien, pues muchas gracias por tu, por tu pregunta. Y si no hay otro comentario más, entonces nos vemos mañana aquí a la misma hora, mismo canal, a todo color, mismo horario,
para concluir con este módulo. Muchas gracias, doctor. Excelente clase. Excelente. Bueno, Gracias, buen día a todos. Gracias, doctor Alejandro. Buen día a todos. hasta luego.